inquietudes tienen de lo que han hecho hasta ahora, qué no les ha dado, cómo van con el proceso. Profe, yo quería preguntarle sobre el envío de la actividad. Sí. Es que quería consultarle si hay que llamar de cierta forma, o sea, hay que ponerle cierto nombre al archivo y el formato por donde le enviamos. Ok, está bueno ese comentario. Solo es necesario que en el asunto coloques práctica 1, 2 o 3, porque ¿qué sucede? Las primeras prácticas que ustedes me envían, todavía no han creado el rótulo, entonces no le han puesto nombre al dibujo. Pero como ustedes me lo mandan desde su correo, pues yo los busco a ustedes desde el correo y ya pues los puedo ubicar. Y en el asunto pues colocan qué práctica es, pues para poderme ubicar de cuál se trata más rápidamente. Pero al nombre del archivo no hay problema, si no le pones un nombre correcto. Ahora lo ideal es que se llamara práctica 1, práctica 2 y así sucesivamente. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta o hay alguna otra inquietud. Sí, profe. Entonces al documento, aparte pues del asunto que ya sería como al enviarlo al correo, al documento le llamamos práctica 1. Sí, no, está bien. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues voy a mostrarles la secuencia. Ya la próxima clase ya podemos trabajar de forma asíncrona, vamos a ir cada 15 días de forma asíncrona. Creo que voy a correr las asesorías para los miércoles, para que la gente del viernes no le quede la asesoría sobre el mismo día de la clase y no tengan tiempo de practicar. Si la paso para el miércoles, pues tendrían tiempo de practicar y preguntar en el siguiente miércoles. Entonces, muy probablemente la asesoría nocturna la pase para el miércoles. No se olviden que ustedes pueden preguntar todo lo que quieran por el email. Por favor, por el WhatsApp no contesto, porque el WhatsApp es un medio de comunicación que no lo utilizo para la universidad, lo utilizo para mis clientes, para trabajos, pues, otro tipo de cosas. Entonces, si usted me pregunta por el WhatsApp, yo no le contesto por el WhatsApp. Así que, por favor, no envíen los mensajes por ahí, ¿de acuerdo? Mándenlo al email, que yo constantemente estoy revisándolo, o se conectan en cualquiera de las otras clases y me preguntan, o se conectan en la asesoría y me preguntan. Esos son los canales de comunicación que vamos a tener. Clases, asesoría y el email, ¿de acuerdo? Bueno, hubiera esperado que me preguntaran cosas de la poligonal y que no les dio, o que se corrió, bueno, o lo que haya sido, pero bueno, si no tienen preguntas no hay problema, continuamos sin ningún inconveniente. Jonathan, cuéntame, ¿qué te puedo colaborar? Profe, respecto al último segmento, no me coinciden las dimensiones. Sí, o sea, no tan antes, pero eso fue lo que usted mencionó, que no había ningún problema. Sí, correcto, porque como la poligonal no está compensada, no va a cerrar bien, o va a quedar más allá o más acá, bueno, va a haber fallitas ahí. Entonces no hay problema. Esta práctica, técnicamente lo que me interesaba es que ustedes analizaran los ángulos y sumaran y restaran y los pudieran meter para que generaran la poligonal. Más no que quedara pues cerrada como tal. Y ese proceso de que cierre correctamente, realmente lo aprenderán ustedes en topografía. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Hay gente que todavía no me la ha enviado, la primera práctica. Digamos que en este momento no hay inconveniente, porque sé que algunos de pronto no pudieron instalar el AutoCAD, han tenido problemas con el Civic, bueno, han tenido problemas con el computador. Digamos que esta semanita fue la semana de espacio para que se pongan al día con las herramientas. Ya a partir de la próxima semana, sí, las entregas común y corriente, como están en el cronograma. Vamos a mirar, voy a proyectar las diapositivas para continuar el orden de ellas, y si caen en cuenta alguna pregunta, pues simplemente o levantan la mano o abren el micrófono y preguntan. Está bien que usen el chat, pero como yo me cambio de pantalla, pues el chat lo miro muy poco. Entonces, por favor, abran el micrófono y pregunten. Busquemos que este espacio sea bastante interactivo entre todos.
Sí, el correo es el oficial, el de la universidad, ferney.gutierrez@correounivalle.edu.co, que es por donde les estoy enviando todas las informaciones. Por favor, a los compañeros que de pronto pues no se hayan podido conectar, porque yo entré muy tarde, pues, por cuestiones de energía, les informan que la clase queda grabada y yo les mando los videos que requieran para complementarla. Ahorita pues trabajamos la horita que podamos trabajar, o el tiempito que podamos trabajar de aquí a que se cumpla el horario. Voy a abrir PowerPoint y abrimos las diapositivas. Bueno, entonces estamos acá. Pregunto, ¿están viendo las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, muy amables. Bueno, entonces, digamos que ya con las prácticas, hasta aquí, teóricamente, la práctica 1 es la mínima que debieron haber hecho. La mínima que debieron haber hecho. Ahora vamos a mirar un poquito de la práctica de radiación. La práctica de radiar, que aquí tengo un ejercicio como tal, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Según lo que está aquí en la diapositiva, dice que la persona se para en un delta 1, y ese delta 1 es 30 norte y 60 este. Entonces vamos a ir a un plano de AutoCAD, me meto uno nuevo. Y en ese plano de AutoCAD, como esta figura que está aquí, esta figura que está en la diapositiva, aproximadamente, aquí dice 24 metros, aquí dice 20, o sea que si yo sumo este 24 y este 20, podría pensar, esto sería como una hipotenusa acá, entonces podría pensar que mide más o menos 30, pongámosle que mide 100, para que quede sobradito. O sea que si yo tengo una pantalla de 100 por 100, esta poligonal cabría en esa área. Y como este punto intermedio central es el 30-30, pues me voy a venir 50 para la izquierda y 50 para abajo. Entonces si a 30 le quito 50 me da menos 20, y si a 60 le quito 50 me da menos 10. ¿Para qué hago eso? Para decirle Z enter desde el menos 10,50 hasta el 110,150. Técnicamente, lo único que hice ahí fue decirle que me mostrara un área que está dentro de esas coordenadas. ¿Cómo me doy cuenta? Pues en la parte inferior te aparecen las coordenadas, y si tú mueves el mouse ahí, mira que el valor más alto hacia arriba va a ser 142, 150, y el valor más menor hacia X va a ser menos 46, y hacia la derecha va a ser más o menos 150, o sea que ahí me cabe la figura. Entonces vamos a ubicar nuestro primer delta. Para ubicar mi primer delta, yo puedo llamar una línea. Observen que esta línea, voy a copiar esta figura en AutoCAD para que no estar cambiando de pantalla. Y esta línea dice que arrancó en la coordenada 30-60. Entonces le llamo line, home. Bueno, cambiémonos al menú de 3D Modeling, porque todos vamos a trabajar en 3D Modeling. Y llamo line, en home, llamo line, y le digo 30,60. Y ya tendría mi primer punto, y me quedo ahí abajo. Como me quedo muy abajo y lo quiero ver como más centrado, oprimo la rueda del mouse, el scroll, y paneo y lo subo. Entonces ya quedó más arriba. Yo ya tengo ubicado más o menos en el centro de mi pantalla esa primera coordenada, que sería este delta 1. ¿Qué dice él después? Dice, desplácese 20 unidades, y con respecto al ángulo vertical, forme 63, 57, 62. Entonces ahí tengo dos posibles opciones para eso. Una, que no la conocen ustedes, es que armen una línea vertical
con F8, que quede vertical, y a esa línea vertical le escriban 20, que es lo que mide esta línea roja, y enter. Ya aquí me quedó una línea que mide 20, pero esa línea se tiene que acostar hacia la derecha o girar hacia la derecha 63, 57, 52. Entonces, como la tengo vertical, llamo rotate, la selecciono, me paro en el vértice inferior y le escribo el ángulo que me dieron acá. ¿Cuánto me dijeron? Como voy hacia la derecha, es un ángulo positivo, pero en AutoCAD los ángulos hacia la derecha se escriben como negativos. Entonces le digo menos 63 degrees de grados, 57, comilla, 52, doble comilla, y enter. ¿Y qué le pasó a la línea? Pues la línea se acostó. ¿Cuántos grados? Pues los 57, los 63 grados que me dijeron que se acostaba acá. Entonces ya tengo mi primer segmento listo. Esa es una forma. La segunda forma es que yo, como aquí me están dando los ángulos, en azimut, o en rumbo también podría pensarlo. Entonces voy a hacerlo con azimut. Yo les enseñé que para azimut podríamos decirle UN, ponerlo clockwise, en el sentido del giro de las manecillas del reloj, y en direction, pues que apunte hacia el norte. Y ahí ya quedaría el ángulo como azimut. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hacer la misma línea para que vean que funciona igual. Entonces voy a pararme, voy a mover esta aquí para que vean que queda igualita a esa. Les llamo line, me paro en la coordenada que me dieron, y recuerden que la coordenada del delta es 30,60, 30,60, ya está ahí. Arroba, porque es una coordenada polar, arroba 20 que mide, menor que, y el ángulo que me dieron fue 63D, 57, comilla, 52, doble comilla, y enter. Y observen que la línea quedó paralela a la que ya habíamos hecho, quedó igualita. Entonces, esas son dos posibles formas como usted puede construir esa radiación. ¿Por qué se llama radiación? Porque usted está en un punto central y a partir de ese punto central salen los rayos, los rayos. Entonces es una radiación. Listo, ya tenemos el primero. Vamos a hacer el segundo, vamos a hacer este de 22. Pero observen lo siguiente. Aquí me dieron el ángulo medido con respecto al sur. Y yo les enseñé a ustedes que si tengo una referencia al sur y me muevo hacia la derecha, eso es sureste. Sureste. Entonces voy a trabajar este ángulo con rumbos, porque me queda fácil hacerlo con rumbos. Para trabajar rumbos, pues devuelvo el sistema donde estaba antes, al original, por así decirlo. Bueno, creo que también funciona así. Vamos a marcarlo primero, a ver qué pasaría. Entonces sería una línea que arranca en el 30,60. Ya se paró ahí. ¿Cuánto mide la línea? Ah, pues mide 20, arroba 20, menor que. Y como voy a hacerlo con rumbos, pues pongo la letra. El eje vertical con el cual está referenciado ese ángulo es con el sur. Entonces le pongo S de sur. ¿Y qué ángulo forma con el sur? Ah, pues forma 65 grados, 40 degrees, 41 minutos, comilla, 37 doble comilla, y enter. Me faltó la letra E de este. Repito, arroba 20 que mide, 22 que mide, menor que, sur, porque va para el sur, 65 degrees, 41 minuticos, 37 segundos. Hacia el este le pongo la letra E y enter. Entonces observe que acá no me quedó para donde debería haber quedado, cogió para otro lado.
¿Por qué pasó esto? Pues porque yo anteriormente en las unidades le dije que lo trabajara clockwise, y en rumbos no es clockwise, y en rumbos la dirección no es norte, en rumbo la dirección es el este. Entonces tengo que volverlo al sistema original. Listo, ya lo devolví al sistema original. Voy a volver a hacer la línea. Voy a borrar esta, suprimir, llamo line 30,60. Listo, ya está ahí. Yo le voy a decir arroba 22 que mide menor que 65D 41 minutos 37 segundos hacia el este, y enter. Me faltó el sur. Arroba 22 que mide menor S de sur, porque va para el sur, 65D 41 minutos 37 segundos hacia el este, la letra E, y enter. Y observen que ya quedó bien, ya trabajó perfecto. Listo. Esta que está acá, que mide 18, ¿también la puedo hacer con rumbos? Sí, claro, la puedo hacer con rumbos. Entonces vamos a hacerla con rumbos. L de line en el 30,60. ¿Cuánto mide? Ah, pues mide 18. Yo le digo arroba 18 que mide menor que, ¿va para el sur? Sí, va para el sur. ¿Cuántos grados tiene? Ah, pues tiene 80 grados, degrees, 42 minutitos y 7 segundos. Pero en este caso va para el oeste, y como este es un programa en inglés, pues le digo la W, west, oeste, y enter, y ya me quedó. Entonces ya tengo 3 de la línea, me falta la cuarta, esta de acá. Esta cuarta la podría hacer con rumbos, porque estoy trabajando con respecto al eje vertical. La podría hacer con azimut, todo este ángulo de acá, o la podría hacer con la configuración por defecto de AutoCAD. ¿Qué pasa? Recuerden que AutoCAD mide los ángulos desde el horizonte. Entonces de aquí hasta acá 90 grados, y aquí tengo 43, o sea que 90 más 43 me da 133, 12, 17. Entonces voy a hacerla de esa manera para que combinemos. Entonces llamo una línea en el 30,60 y le voy a decir ¿cuánto mide la línea? Ah, la línea mide 24, arroba 24 menor que 90 del horizonte hacia arriba, 90 más 43, 133 grados, degrees, 12 minutos 17 segundos, y enter. Y ¡tum! Me quedaron ya las 4 líneas. Como las 4 líneas ya están listas, pues simplemente llamo line, home, line, y hago clic en los extremos, aquí, aquí, acá, acá, y close. Y ya tendría la poligonal que levanté en campo. ¿Qué le faltaría a esta práctica? Le faltaría decir las coordenadas. Yo les enseñé a ustedes que con la palabra ID y tocamos, sacamos las coordenadas. Aquí pues mire que nos dice 30, 60, perfecto. Esta de acá nos dice 47.979, 68, 779. ID, y la toco, ID y la toco. Cuando le hundo F2, aquí están todas las coordenadas que eso me arrojó. ¿Qué pueden hacer? Pueden tomar un print screen, y ese lo adjuntan como evidencia. Bueno, print screen, y le pueden dar control V y él lo pega. Y me mandan el archivo mostrándome las coordenadas y el dibujo hecho. ¿Preguntas? Muchachos, chicas, dudas, preguntas. Profe, buenas, yo tengo una pregunta. Buenas, Juan, cuéntame. Es que yo acabé de entrar porque no tenía internet y entonces lo que está haciendo es la práctica 2, ¿o qué es? Sí, estoy explicando lo de la práctica 2.
Ah, ok, listo. De ese no has enviado video, ¿cierto, profe? Como el Sí, anterior. sí, ya envié un video que se llama radiación. Ah, ok, profe. De todos ya tienen los videos, solamente estoy haciendo una explicación de más para que pues hoy hiciéramos la integración y para que ya a partir de la próxima clase empezamos a trabajar de forma Flip Classroom, que es donde yo le envío a usted los videos, le envío la tarea o la práctica, usted ve los videos, hace la tarea, hace la práctica y las dudas que tenga pues me las pregunta, pero hace pues su proceso de aprendizaje autónomo, que es como realmente debería ser un aprendizaje. Y el docente, en este caso yo, pues te apoyo con el material que te envío o te apoyo con las asesorías en las diferentes clases donde tú preguntes algo al respecto. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? ¿Cero? Ok. No se me queden callados, por favor. Si necesitan preguntar, pregunten lo que sea necesario. Bueno, entonces vuelvo acá a las diapositivas. Con eso di la explicación de las radiaciones. Entonces ya usted podría estar en la capacidad de hacer la práctica de radiar. No tienen que poner textos, no tienen que poner cotas, no. Solamente el dibujo y las coordenadas. Vamos a hablar de esta práctica de alineamiento. De esta práctica de alineamiento. ¿Qué significa la L? Ah, pues la L significa la longitud. ¿Cuánto mide esa línea? ¿Qué significa R radio 114? 114, o sea que aquí habría una curvita con un radio de 114 que después cuando aprendamos a hacer empalmes lo hacemos. Y aquí dice que es 45, 30, 12. Eso es un ángulo de deflexión. Él viene en este sentido y cuando se dobló 45, 30, 12. ¿Y cómo podemos hacer eso en AutoCAD? Entonces vamos a hacerlo. Aquí me dan un BM, un benchmark, un BM, y me dicen que el BM está, bueno, kilómetro cero, está del punto 1, el BM del punto 1, está a 60 grados y tiene una posición 800, 500, 800, 500, 800 este, 500 norte. Entonces vamos a ubicar ese punto primero. Borro este. Entonces voy a decirle, puedo decirle que me haga un círculo y le coloco 800, 500. Enter y radio voy a ponerle 1 metro. Ese círculo no lo veo, no sé dónde quedó, pero yo les enseño a ustedes que hay un comando que llamas un stem, Z, enter, enter, y aparece el círculo. O hay un comando que se llama oprimir 2 veces la ruedita del mouse rápidamente. Eso también es un stem. Como ya lo estoy viendo, con la ruedita del mouse hacia atrás lo alejo para que se vea un poquito más pequeño. Entonces el centro de este círculo es la coordenada 800, 500. ¿Cómo me doy cuenta? Pues con ID. Me acerco al centro y cuando el centro prenda, me dice aquí 800, 500. O sea que ya tendría, de este ejercicio, ya tendría este BM, el benchmark. Listo. Voy a copiar esta imagen para que la tengamos acá y la podamos visualizar. Listo, ahí tengo la imagen. Ahora vamos a seguir la secuencia. ¿Qué pasa? Entonces me dicen que este segmento mide 420, pero por ningún lado gráficamente me dieron qué ángulo se inclinó. Pero acá me están diciendo que del BM, este de acá, hacia el punto número 1, que sería este de aquí, hay un ángulo azimut de 60. Eso significa que esta línea, con respecto al norte, se rotó 60 grados. Entonces usted ya sabe que hay 2 formas de hacerlo. Bueno, hay 3 formas. O lo hice con ángulos normales de AutoCAD. ¿Qué pasa?
Si de norte hacia el este es 60, pues del este hacia el norte sería 30. O sea que si yo le digo que me haga una línea del centro de este circulito, arroba 420, ángulo 30, ya me quedaría la línea ahí, ¿sí? Como está en el plano. No importa que sea muy grande, pues necesita ser grande porque pues, esa es la medida. Entonces ahí ya la tendría. Esa es una forma. La segunda forma fue una que le enseñé hoy, que usted hace su línea vertical, la proyecta con F8 hacia arriba y le escribe 420, que es la medida. Ella la tiene vertical, pero según esto se rotó 60 hacia la derecha. Entonces usted le dice rotar o se giró. Este señor, desde el centro o desde el final, que es la misma cosa, menos 60, y ya quedó para el lado derecho. Y también ya me quedó bien hecha la línea. Y la tercera es configurar el ángulo en azimut, decirle UN, configurar el ángulo en clockwise, dirección north o norte, y decirle una línea que arranca del centro, arroba 420 que mide, ángulo 60, porque ese fue el ángulo que te dieron de azimut, y ahí quedó la misma línea. Cualquiera de los tres métodos hace lo mismo. ¿Cuál utilice usted? Pues el que le parezca fácil o el que entienda. Bueno, ya tenemos el primer segmento ubicado. ¿Qué va a pasar? Aquí me dicen que el ángulo de deflexión de esta línea es 45, 30, 12. ¿Y qué es un ángulo de flexión? Eso ya les mostré ángulo, sí. El ángulo de flexión es si esta línea yo la continuara con el mismo rumbo, pues se vería algo así. Pero si esa línea que va continuando en ese punto del vértice, la quiebro, le hago una flexión, pues quedaría de esta manera. Y el ángulo que se forma entre la proyección y el nuevo rumbo de la línea se llama ángulo de deflexión. Entonces aquí lo que me están dando, estos 45, estos 42, estos 30, estos 87, estos 40 son ángulos de deflexión. Sino que cuando tenemos un alineamiento, lo típico que lo muestran es de esa manera. No marcan nada, sino que lo indican. Ya uno debe inferir que es un ángulo de deflexión. Entonces, ¿qué sucede? Observen lo siguiente. Voy a agrandar las botas para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que si hay algo que no entiendan, pregúntenmelo. No tengo problema de devolverme o repetir o lo que sea necesario. Pero no se me queden callados. Están demasiado callados. Bueno, entonces este se volvió el ángulo de deflexión. En este caso es 87, 27, 25. Y os pregunto, ¿cómo se llama el ángulo? El ángulo, este es un segmento, este es otro segmento. Este es un ray, este es un ray. O este es un arc, este es un arc. En inglés. ¿Cómo se llama? Si los dos segmentos son colineales, van sobre la misma línea y son paralelos, ¿cómo se llama el ángulo que se forma entre los dos? Este ángulo que voy a marcar aquí, ¿cómo se llama? Ángulo llano. Gracias, muy bien, ángulo llano. Muy bien. Entonces observen que ese ángulo llano lo saco por construcción, porque es la continuación de la línea. Ese ángulo lo saco ahí sin ningún inconveniente. ¿Qué va a pasar? Si yo aquí monto imaginariamente una línea vertical, pues aquí se me va a formar imaginariamente estos ángulos. Entonces vamos a ver qué cosas pueden estar sucediendo ahí. A mí me dijeron que el ángulo del anterior,
de la anterior era 60. O sea, imaginariamente, esta línea que la voy a poner de color azul, un cian, digamos que es la que me define los ejes, pues yo esa línea cian también la podría tener aquí. Sería un eje vertical. Y a mí me dijeron que el ángulo que se formaba aquí era 60, y efectivamente está en 60. Pregunto, si yo proyectara esta misma línea, pero hacia el otro lado, ¿cómo se llama el ángulo que se forma entre este vértice hacia acá, este que acabé de marcar aquí, que en este caso es 300, porque si este es 60, el opuesto, ¿cómo se llama este ángulo de 300? ¿Qué nombre tiene? ¿Ni idea? Bueno, ahora les mando un videito para recordarles las cuestiones de ángulo. Se llama conjugado. Entonces, si yo sé que este es 60, pues el conjugado para llegar a 360 es 300. Se llamaría conjugado. ¿Para qué necesito esos datos? Observen que este 60 de aquí es el mismo 60 de aquí. Bueno, es el mismo. Entonces, este de aquí fue el azimú. El azimú del vértice del segmento 1, 2. ¿Por qué el segmento 1, 2? Porque estoy asumiendo que este vértice fue el punto número 1 y este vértice fue el punto número 2. Entonces, por eso ese ángulo de ahí fue el segmento de digamos que ese vértice fuera el 1, o bueno, podemos llamarlo mejor A. Vértice A, vamos a ponerlo aquí, sería el vértice A, y este sería el vértice B. Listo, entonces ya tengo los vértices. Y el segmento es el segmento entre A y B, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este azimú fue el azimú del segmento AB. Y este de acá, pues es el mismo por concepto de la Z, el ángulo opuesto por lado es el mismo. Entonces, si este de aquí es 60, pues el opuesto por lado es también 60. Que técnicamente es el mismo de abajo, o sea que este de acá también sería, a copiarlo, sería el mismo que tenemos acá. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Les estoy explicando esto para que entiendan cómo podrían calcular el ángulo de deflexión. Bueno, ¿qué otra cosa podemos sacar con lo que tenemos ahí o con lo que nos han mostrado ahí? Si a 180, que lo calculo por proyección de la línea, le sumo el rumbo, la deflexión, disculpen, ya sabemos que es la deflexión. Le sumo la deflexión, pues tendría el ángulo externo. Recuerden que el ángulo que se forma por fuera de los rayos o por fuera de la línea se llama ángulo exterior. Si yo sumo este 180 más este 87, me da 267. Este sería el ángulo exterior. Y si yo tengo el exterior, pues por complemento tendría
el opuesto de este ángulo. Falta pues este y este. Aquí tendría el complemento el conjugado, disculpe, para que me dé los 360 grados. Entonces, ¿qué pasa? Con todo ese poco de datos que tengo acá, ¿cómo hago para saber esta línea con respecto al norte, cuánto se giró? Si yo estoy trabajando de modo azimut. Entonces observen que esta línea con respecto al norte, esta línea se giró. El azimut de AB, que lo tenemos acá, que nos dieron 60, o sea, el azimut anterior, más el ángulo de deflexión. Si yo cojo que aquí 147 es 60, que es el azimut anterior, más la deflexión, me da los 147 grados. O sea que yo con el valor de deflexión puedo hallar el ángulo azimut del siguiente punto, del vértice B. Vamos a ver si es cierto. Aquí esto dice que es 45, 30, 12. ¿Y cuánto fue el azimut del anterior? Pues el azimut fue 60. 60 más 45 me da 105. Entonces vamos a ver si nos da o no nos da. La línea original que teníamos nosotros era esta. Entonces, si yo me paro en este final y le digo arroba, ¿cuánto mide? Mide 408. Arroba 408 menor que. Y 60 más 45 pues sería 105. Te lo voy a decir, arroba 105 grados y grip 30 minutos 12 segundos, 30 minutos 12 segundos y le doy enter y mire que efectivamente él ya me hizo la línea en ese sentido. Entonces lo que hice fue sumar el azimut anterior más la deflexión. Vamos a ver si es cierto. Hagámoslo con el que sigue. El azimut anterior de este, fue el que acabé de escribir, 105. Y el ángulo de deflexión de este, 42. 105 más 42. Bueno, aquí como va hacia arriba sería menos 42. 105 menos 42. Es calculadora, vamos a hacerlo. 105 menos 42 me daría 63 grados. Vamos a ver si nos da. Entonces vendríamos acá, veríamos una línea de aquí, arroba. ¿Cuánto mide? Pues que mide 432. 432 menor que 105 menos 62, dijimos que nos daba 63. Entonces sería 63, 10, 30. Vamos a ver si es cierto. Una línea de aquí, arroba 432. 432 menor que 63 y aquí tiene venga, hagamos la operación completa porque tengo decimado minutos y segundos. Recuerden lo siguiente, si no lo conocen pues se los explico. Hagamos una operación aquí de ángulos, minutos y segundos. Tenemos 42, 10, 30, 42 minutos, 10, 30. Y le queremos restar a 105. Este otro nos dio 105, 30, 12. 105
30. Listo. Entonces, esto es una operación de grado, minutos y segundos. Si a 30 segundos le trato de quitar 2, a 12 segundos le trato de quitar 30, no se podría. Entonces le presta una unidad. Como la unidad es 60, este se vuelve 72. De 30 a 72 sería 42. O sea que abajo tendría 42 segundos. 42. Como este le prestó una unidad, se la quito a este, se vuelve 29. De 10 a 29, 19. Entonces este aquí se volvió 19 minutos. Y este se resta normal. De 42 a 105 sería de 2 a 15. Serían 63. Entonces el ángulo que necesito es 63 grados, 19 minutos, 42 segundos. Vamos a hacerlo. Pues sería una línea que mide 432, arroba 432 menor que 63 de 19 minutos 42 segundos. Y enter. Y listo, ahí ya tendría la línea en el mismo sentido de esta de acá. Ahora la que sigue dice que tiene una deflexión de 30. Entonces a lo que tengo le quito los 30, como hice con esta de acá. Tengo 63, a 30 le quito 63. Le tengo que quitar 30, 18, 42. 30, 18, 42. Entonces, de 42 a 42, 0. De 18 a 19, 1. Y de 30 a 63, 30. 3. O sea que el ángulo que le tengo que dar es 33, 1, 0, 0. O 33, 1. No tengo segundos. ¿Y cuánto mide ese segmento? Ese segmento mide 460. Entonces vengo, hago una línea. Y aquí, arroba 460 que mide menor que 33 grados en minuto. Y enter. Y ya quedó para allá. Y ya tendría este pedacito de aquí. Ahora este de acá. Como ese, mire que en este de acá que iba hacia arriba, se lo resté. Como este va para abajo, se lo sumo. Entonces aquí tengo 87, 45, 45. Entonces al ángulo que ya tenía, le sumo 87, 45, 45. Sí, les vamos a sumar. 45 más 0 es 45. 45 más 1, 46. Y 87 más 33, 90, 120. Entonces vengo acá y ese 120 ¿para dónde va? ¿Cuánto mide? 600. Entonces yo llamo línea de aquí, arroba 600 que mide menor que 120 degrees, 46 minuticos, 45 segundos. Entre 10. Y ahí me quedó. Y voy a hacer el último segmento, porque de ahí para allá todo sería el mismo esquema que estamos manejando hasta ahorita, más de este último. Este último dice que es 40, 51. Entonces, como va para abajo, pues se lo sumo. Entonces sería 45 más 1, 46.
50 más 46, pues me da 96, pero ahí hay un problema. La unidad máxima en minutos es 60. Entonces lo que hacemos es, colocamos el 36, porque 96 menos 60 es 36. Colocamos el 36 y llevamos una unidad. Entonces, 120 más 40, 160 más una unidad que llevaba, 161. Entonces el ángulo sería 161, 36, 46. ¿Y cuánto mide? Pues mide 372. Entonces sacamos una línea de aquí, arroba 372 que mide, menor que 161 grados, y 36 minutos, comita, 46 segundos, y enter, y ya quedó. Entonces, como pueden ver, con tener solamente un ángulo azimut de partida y los ángulos de deflexión, puedo calcular la posición de todos los segmentos. Esa es una forma de hacerla. Digamos que esa es la forma que tiene que tener muy clara un topógrafo, porque pues esta es la forma de trabajar en campo. Pero como aquí tenemos una herramienta y mi función es enseñarles a optimizar el manejo de esta herramienta, se los voy a enseñar a hacer una forma mucho más sencilla. Ahora, yo les pido el favor que lo practiquen con la forma de acá, para que interioricen y conozcan cómo se realiza. Porque si usted lo hace de la otra manera que le voy a enseñar, pues no interioriza estos conceptos de sumar el azimut más el rumbo y hacer las operaciones. Que la operación la quiere hacer con la calculadora, sí, hágala. Para eso es una herramienta, eso no se lo puedo negar. Y en la vida laboral, pues usted va a utilizar todas las herramientas. Pero necesito que lo interiorice, y la única manera de interiorizarlo es haciendo sus calculitos y escribiendo los datos. La siguiente forma es esta. Voy a pasarla para aquí, para un lado. Bueno, ya está en un ladito. Vamos a correrla aquí a un ladito, para que las coordenadas no me estorben. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Según el dibujo que me entregaron, dice que esto mide 420. Pues voy a poner unidades en el sistema normal que trae AutoCAD, el que trae por defecto, y hago mi primera línea de 420, pero la voy a hacer vertical. ¿Por qué la hago vertical? Porque aquí me dijeron que la azimut era 60, entonces yo la roto 60 hacia la derecha y listo. Entonces voy a hacer una línea vertical de 420. Listo, ya tengo la línea ahí. La roto, RO. ¿De dónde? Del extremo. ¿Cuánto la roto? Pues la roto menos 60 para que coja para la derecha. Listo, ya quedó rotada. Pero me dijeron que el BM era 800, 500, entonces le digo mover, mover. ¿De dónde? De aquí. ¿Y dónde la quiero poner? En el 800, 500. Y listo, la línea ya quedó en el 800, 500. ¿Cómo me doy cuenta? Pues con ID. Toquémoslo. Aquí que dice 800, 500. Ya está perfecta. Después dice el dibujo que a partir de ese extremo viene otra que mide 408. Entonces yo llego y continúo esta. ¿Cómo la continúo? Pues le puedo decir home, copy, la toco, la pongo en este final y ya la continué. ¿Cuántos grados se gira la que continúe? Pues se gira 45, 30, 12. Entonces voy y le digo rotate, la toco, me paro en el extremo, que se unen las dos, y le digo menos 45 de 30 comitas, 12 segundos. Y ¡tum! Ya se rotó. O sea, ya hizo la deflexión. Pero hay un problema. Esta mide lo mismo que esta. Y acá dice que la que acabé de hacer tiene que medir 408. Entonces, ¿cómo hago para que esa mida 408? Hay varias formas de solucionarlo, pero les voy a explicar una de las más complejas. La más compleja es que usted haga un círculo que mida 408, esa es la medida que le dieron,
Y lo que le sobre a esa línea, a partir de ese círculo, pues hay que quitárselo. Y ese comando se llama trim. Se llama aquí esta tijerita, enter, y toca lo que no quiere ver. Y listo, ya le quedó de 408. Y borra el círculo, porque solamente era una guía. ¿Y cómo me doy cuenta que esto mide 408? Yo les enseñé en la clase pasada que con distancia, con DI, tocando un punto y tocando el otro, usted se puede dar cuenta de cuánto mide eso. Dice que 408, está perfecto. Listo, ya tengo las dos primeras líneas. Vamos a hacer la tercera. La tercera dice que mide 432 y que se gira 42 grados hacia la izquierda, porque si yo continuara esta línea, se fue para la izquierda. Entonces, copio la que ya tengo, la copio del final al final y la roto los ángulos que me dieron, 40, 10, 30, 42, 10, 30. Entonces le digo, rotate esta desde este final menos, porque hoy, bueno, positivo, 42 degree, 10 minutos, 30 segundos. Y enter, y ya me quedó. Pero esta está de igual tamaño que esta. Entonces vuelvo y hago mi círculo, C de círculo, me paro aquí. ¿Y cuánto me pidieron de radio? Me pidieron 432. Entonces le pongo 432. Pero en este caso no me sobra, sino que me falta. Entonces ya no sería el comando trim, sino que sería el comando de stem. Está aquí mismo, stem. Toco el círculo donde yo quiero llegar, enter, y toco lo que quiero que llegue. Y listo, borro el círculo con suprimir, y ya esta línea mide, si usted la toca y le da control 1, le sale este cuadrito de diálogo, y observe que aquí dice length 432. Esa es otra forma de saber la medida de un segmento. Listo, está perfecto, me sirve 432. ¿Cuál sigue ahora? Sigue esta de 460. Profe, Dime. ¿Cuál fue la función que utilizó ahora? ¿Para qué cosa? Para completar, para que llegara el radio del círculo. Stem. Voy a repetir, tranquilo, no hay problema. Voy a devolverme. Ahí. Entonces la línea no me llega. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí, donde está la tijerita, hay otro que se llama stem. Toco el círculo, que es donde yo quiero llegar, enter, toco lo que quiero que llegue, y listo. Y ya borro el círculo, suprimir, ya lo tengo. Entonces vamos a hacer la que sigue. La que sigue dice que es 460, 30, 18, 40, 30, 18, 42. Entonces, copio la que tengo. Listo. La roto. Le digo RO, es la misma cosa. La selecciono. Me paro en el vértice. ¿Y qué pasa? ¿Esta va para abajo o va para arriba? O sea que la rotación sería positiva. ¿Cuánto rota? 30, 18, 42. 30 degree, 18 minutos, 42 segundos. Y enter, ya quedó. Pero la medida todavía no está. Entonces hago un círculo con una medida de 460. 460. Que me falta. Pues le digo stem. EX es stem. ¿A dónde quiero llegar? Al círculo. Enter. ¿Qué quiero que llegue? La línea. Y listo. La toco, suprimir. Y ya tengo el segmento de ahí. El que sigue. Que sigue de 600. Pero rota 87, 45, 45. Entonces copio el que tengo. CP. Lo selecciono. El final al final. RO. De aquí. Como voy para la derecha es negativo. Te le digo menos 87 de 45 minuticos y 45 segundos. Y enter. Me equivoqué. Me comí arroba, qué pena. 87 de 45 minutos y 45 segundos. Me comí las comillas. Aquí cometí un error. Vamos a ver por qué. Qué pena. Va para abajo, entonces es negativo. RO, de aquí, menos 87 de 45 minutos, 45 segundos. Y enter, ya quedó ahí. Pero no tiene la medida. ¿Y cuánto tiene que medir? 600. Les hago un círculo,
y aquí 600, extiendo hacia esta, ya la tengo ahí. Ahora, la que sigue, rota 40, con 40, 51, 40, 51. La copio. Ahora hay otras formas más cómo solucionarla, pero esas no las voy a meter hoy. Pero hay muchas formas de solucionar las cosas con AutoCAD. Para eso son las herramientas, para que nos ayuden a hacer las cosas más fáciles y que queden bien hechas. 40, 51, entonces le digo R, esto, desde aquí, menos 40 de 50 minuticos, un segundo. Y enter, ya me quedó. ¿Y cuánto mide? Ah, pues tiene que medir 372. Entonces hago un círculo aquí, 372, y donde llegue el corto, que sería trintere. Este es el cortante que quiero cortar, esto. Y así sucesivamente. Mire que son las mismas, si pongo una encima de la otra tienen que estar igualitas, no puede haber diferencia. ¿Sí? Así sucesivamente voy haciendo ese alineamiento. ¿Qué es un alineamiento? Es el eje central para la construcción de una obra lineal, una carretera, un caño, un puente, bueno, una obra lineal. Para eso se hacen los alineamientos. Ah, para poner un andén, para poner una cuneta. Eso es una obra lineal. Se indica el eje por donde va a ir el elemento para después marcarlo. Preguntas sobre la práctica 3. También hay video de eso que ya se los había enviado. Sin embargo, ahorita vuelvo y les envío todo. Preguntas, muchachos y chicas. ¿Cero question? Ok. Nothing question. Bueno, ya hablamos de Azimuth. También contra Azimuth no lo he hablado, ya hablo contra Azimuth. Miren, para que tengamos un concepto. Si el Azimuth de este segmento de A a B, el Azimuth es 60, pues el contra Azimuth sería lo contra 180 menos. Me explico. Venga, que tengo aquí unas imágenes que nos pueden servir para eso mucho más rápido. Ahí está abierto. Yo me paso a ese. ¿Por qué no me lo muestra aquí? Aquí. Miren, si el Azimuth que me dan es menor a 180, le sumo 180 para encontrar el contra Azimuth. Me explico. Voy a coger estos todos aquí. Esto. Bueno, vamos a poner esto acá. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos. Entonces aquí me dicen, el Azimuth de este ejemplo, del punto A al punto B, 330. Del A al B. Pero si alguien se... Yo le pongo aquí la palabra A y la palabra B. Listo. Entonces tengo el punto A al punto B. Si yo voy del punto A, del vértice, al punto B, el Azimuth que se forma es 330. Pero si yo voy del B hacia el A,
del B hacia el A, el azimut que se forma, que sería el contrazimut, sería el siguiente. Sería 150. Vamos a mirar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice, ¿cuánto era el azimut que tenía? 330. ¿Es mayor a 180? Sí. Entonces, si a 330 le quito 180, me da 150. 330 menos 180, 150. Y ese sería el contrazimut. O sea que este de aquí sería el contrazimut. Contrazimut o el azimut de B hacia A. El azimut de B hacia A. ¿Está claro lo que es un contrazimut? Aquí vamos de A hacia B. Si quiero saber de B hacia A, pues cojo este valor. Si este valor es mayor a 180, de resto. Si es menor, le sumo. Si es menor a 180, le sumo. ¿Es claro cómo se saca el contrazimut? Demasiado silencio. Bueno, ustedes mirarán en las prácticas. Listo, entonces eso es lo del concepto de azimut y contrazimut. Cuando nosotros tenemos un triángulo o cualquier figura con varios vértices, como la que yo tengo acá, voy a cerrar esta, por ejemplo. Vamos a esta figura. Esta figura, ¿cuántos vértices tiene, muchachos? Chicas, ¿cuántos vértices hay en esta figura? Cuatro. Gracias. Hay 4 vértices. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiene que ser la suma? La suma de sus ángulos internos. Entonces usted ya sabe, o debería saber, que este es un ángulo interno, que este es otro ángulo interno, que este es otro ángulo interno, y que este es otro ángulo interno. Entonces, con esos ángulos internos, si yo los sumo, ¿cuánto tendrían que dar la suma de todos ellos? Entonces hay una fórmula que dice que si tengo ángulos internos, cojo 180 y le resto 2 a la cantidad de vértices. Vamos a decir, ¿cierto? 180 por, ¿cuántos vértices tengo? 4. 4 menos 2, 2. 2 por 180, 360. Si yo sumara estos ángulos, 50 más 112 más 77 más 119 me da 360. Miremoslo en un cuadrado, que es mucho más fácil de sumar para que lo entiendan el concepto. Yo tengo un cuadradito o un rectángulo, el ángulo interno es 90 de cada uno de esos vértices. 90 aquí, 90 acá, 90 acá y 90 acá, 360. Entonces, cuando tengo muchos lados, la forma más fácil es la fórmula, sumatoria de ángulos internos. ¿Y qué pasa si no me dan los ángulos internos, sino que me dan los externos? Me dicen que el ángulo que me entregan es el externo, este. Entonces la fórmula dice que es la misma, pero no se resta, sino que le suma 180 por n más 2. Como el n es 4, 4 más 2, 60. 4 más 2, qué pena, 6. 6 por 180 tendría que darnos 6 por 180 nos tendría que dar 1080. Vamos a ver si es cierto. Como tengo 4 ángulos de 270, calculadora 4 por 270 me dio 1080. Entonces de esa forma calculo el valor de los ángulos internos o externos de una poligonal, no importa la cantidad de lados. Por eso la poligonal que ustedes hicieron conmigo, de la práctica número 1, esta de acá, si yo sumara todos estos angulitos de aquí, no da exactamente el valor que tiene que ser. ¿Esta cuántos vértices tiene? Vamos a ver, arranquemos aquí con 1. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vértices. Entonces la fórmula dice que, calculadora, 20 vértices, 180, por 20 vértices que tengo, menos 2, si me hubieran dado los ángulos internos. Eso tendría que dar 3240. Entonces, cuando yo sume todos estos de adentro, todos de adentro, que son los que están de color rojo o magenta, pues tendría que dar 3240. Si da más o si da menos, pues esa poligonal nunca va a cerrar, y por eso el ejercicio que ustedes están haciendo no les va a cerrar, porque da menos. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, de todas maneras yo les voy a mandar unos videos de ángulos para que complementen. Teóricamente eso que acabamos, que yo les acabé de hablar de los ángulos, eso de depresiones, rombos, azimutas, todas esas cosas que les he mostrado, se supone que se vio en ingeniería, en dibujo de ingeniería, pero bueno, no importa si no lo vieron, aquí yo ya se lo expliqué. Entonces lo complementan con los videos. Y terminemos con el concepto. Bueno, aquí estaría esto, no hay problema. Con el concepto de equidistancia y con el concepto de pendiente. Si yo me desplazo horizontalmente, estaría formando como un cateto adyacente. Y si yo subo, estaría formando como un cateto opuesto. La proporción de mi desplazamiento horizontal con respecto a lo que subo me forma un ángulo, me forma una inclinación. Si yo aquí me muevo 4, 4 y aquí me muevo 2, pues 2 dividido 40 es una inclinación del 5%. Esta línea está inclinada al 5%, o sea, por cada 40 metros, 40 por 0.5, pues sube 2. Y eso, esa inclinación, que nosotros la conocemos como una hipotenusa, es la pendiente. La pendiente, que la inclinación de esa hipotenusa es una pendiente, que en topografía o en algunos libros, en inglés, usted lo va a encontrar como un slope, pendiente. Entonces, ¿qué pasa? En las curvas de nivel, que es este concepto de acá, que más adelante lo vamos a ver, solamente como concepto ahorita. Les muestro aquí un esquema para que me entiendan eso. Y también les mando video para ver. Cuando tenemos una montaña, si esa montaña yo la partiera horizontalmente en pedacitos, se me formaría una especie de tajadas. Y aquí por donde pasó el corte, se forma una curva. Y como esa curva está sobre un nivel, pues se llama curva de nivel, que es este concepto de esto que está acá. Miren. Esta curva de acá arriba, o esta curva de acá abajo, está sobre este nivel, en este caso la cota 55. Entonces cuando corté la tierra, se me formó este contorno, y ese contorno quedó en la cota 55. La que sigue, la corté, se me formó este contorno y quedó en la cota 60, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Como en los dibujos uno puede representar las cosas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, aquí se las estoy mostrando en 3D, pero en el curso de 2D, pues en 2 dimensiones, o sea que sería en un plano, que lo tendríamos que ver en una planimetría, en un plano. Entonces, si yo miro, bueno, si yo lo mirara acá, vamos a mirar la proyección de esas curvas de nivel. La proyección de esas curvas de nivel es lo que estoy viendo acá abajo. Se proyectó. Esta que está acá arriba, ¡pum!, proyecto acá abajo. Esta que está acá arriba, ¡pum!, proyecto acá abajo. Y así sucesivamente. Y lo mismo la de esta montaña, sino que aquí se me quedaron montadas porque se me vinieron unas que
que no tenían que venirse, bueno, las borro. Entonces, eso visto desde arriba, uno vería solamente las cosas planas. Entonces, solo veríamos las curvas de nivel. Y cada una de ellas pues estaría en una cota, que es las alturas. Pero en planimetría todo es plano, 2 dimensiones. Y el curso en que estamos es un curso en 2 dimensiones. ¿Está claro lo de las curvas de nivel? Bueno, ahora, ¿qué sucede? La Sí, señor. separación, gracias, la separación entre una curva y la otra se llama equidistancia. Como esta curva está en 60 y la que sigue está en 65, pues tiene 5 metros de equidistancia. La que sigue está en 70, tiene 5 metros de distancia. En este caso las curvas se sacaron cada 5 metros. Y esa sería la equidistancia. Entonces, a eso es lo que se muestra acá. Estas curvas de este ejemplo acá están 52, 50, 52, 54, o sea que están cada 2 metros. Lo que significa que la altura entre una y la otra es 2 metros, por eso aquí puse 2. Y si la altura entre una y la otra es 2 metros, ¿cuánto sería la pendiente? Ah, pues la pendiente sería del 5%. Y así pues se va sacando algo que se llama la línea gradiente, que después lo vamos a mirar. Preguntas. Bueno, entonces, ¿qué cubrimos hoy? Pues lamentablemente el internet llegó muy tarde. ¿Qué cubrimos hoy de la clase número 2? Hablamos de catetos, ya explico lo de nivelación geométrica, hablamos de polilíneas, ya empecé a hablar de las ayudas de referencia, aparecen en el centro, aparecen en el final. No he hablado de rótulos, ya hablo. No he hablado de texto, no he hablado de atributos, ya mostré mover, ya mostré offset, no lo he mostrado, ya mostré trim porque cortamos, no hemos hecho file, no hemos hecho chamfer, y bueno, entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan unos minuticos, entonces alcanzamos a hablar algunas cositas. ¿Han visto a los compañeros con estos aparatos por la universidad? ¿O no los han visto? ¿O alguien ha visto ese aparato? ¿O nadie lo ha visto? Muchachos, si ustedes no interactúan conmigo, es muy difícil pues como comprender si me están entendiendo o no. Pues obviamente necesito de su colaboración. Profe, yo sí lo he visto, pero la verdad no sé no sé el nombre. Ok, no hay problema. Eso se llama una estación. Y es un aparatico que permite, lanza un rayo, ese rayo pega contra un prisma y cuando el rayo se devuelve, por la velocidad de la luz, calcula la distancia que hay desde donde está la estación hasta donde está el prisma. Pero no solamente calcula la distancia, también calcula si tiene un ángulo de inclinación, lo calcula. Y si calcula el ángulo de inclinación y calcula la distancia, pues podría tener la hipotenusa. Y al tener la hipotenusa y el ángulo, pues tiene el cateto adyacente. Y al tener la hipotenusa y el ángulo, pues tiene el cateto opuesto. Entonces, a partir de ese rayito que él lanzó y el ángulo que tiene, es capaz de calcular todos los catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y con el cateto adyacente y el cateto opuesto, calcula las coordenadas del sitio donde está el aparatico. Porque uno le tiene que decir en qué coordenadas está él. Cuando yo lo pongo en una coordenada, y él hace ese cálculo, pues saca la siguiente coordenada que viene. Por ejemplo, si esta fuera la coordenada 0, 0, el delta fuera la 0, 0, y aquí dice que se mueve 8, pues va a tener 8 metros en X. Y como acá pegó a un ángulo, y ese ángulo me dio 5, entonces digamos que este aparato tiene 9 metros de altura. Entonces, 5 que me dio por cateto, menos 9 de altura, pues quedaría 4. Entonces, ya sabría que 5 más 4 es 9, entonces ya sabría que esta posición en Z, con respecto al 0, 0, tendría la altura de este aparato, en este caso sería 7, 9 menos 7 sería 2 metros, o sea que de aquí, donde dio el cateto horizontal al piso, serían los 2 metros de diferencia, o de este piso a donde está el aparato, hay 2 metros de diferencia. Entonces de esa manera calcula el Z.
Y aquí no lo podríamos ver porque estamos en una alzada, pero si estuviera en una planta, dependiendo para donde coja el rayito, si yo estoy en una planta, mira que nosotros, si yo me paro aquí, en esta intersección, en la B, y tiro el rayo para acá, pues aquí implícitamente tengo un sentido en X, y cuando llego al C, pues tengo un sentido en Y, y la estación es capaz de calcular eso, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, y el desplazamiento en Z. Y con esos datos saca la coordenada donde se tiene que parar, porque si yo digo que este es el 0,0 y aquí se mueve 20, pues este sería el 20, y si digo que bajas 4, pues este sería el 20 menos 4, y si digo que sube 3 metros, pues sería el 20 menos 4,3, entonces tendría las coordenadas de ese punto. Entonces el objetivo de una estación es sacar las coordenadas. Por eso coloqué aquí, estación total, sirve para medir alturas, distancias, ángulos y hallar coordenadas, X, Y y Z, o este, norte y elevación. ¿El prisma qué hace? Pues como esto es un vidrio, pues el rayito pega y se devuelve. Entonces para eso es el prisma, para devolver el vidrio. ¿Y qué hace el bastón? Pues el bastón es el aparatico donde uno trepa el trípode. Digo, el bastón es donde uno trepa el prisma para poder que quede a una altura determinada. Porque esto es un pedacito, un elemento que mide como 30 centímetros. Entonces no va a quedar en el piso, no lo eleva. ¿Cuánto lo eleva? Pues el bastón, lo que tenga el tamaño del bastón. ¿Sí es claro el comentario? Sí, profe. Y esta estación pues también se pone sobre un trípode pues para que quede aseguradita, no se vaya a caer y quede firme. Bueno, este es un nivel óptico que por aquí la persona encargada, ya sea el topógrafo o el que esté tomando los datos, pone sus ojos aquí. Esto es un binocular, bueno, un monocular, porque son dos, un monocular, y ya uno puede ampliar lo que está viendo más adelante. ¿Qué amplía para ver más adelante? Pues aquí se pone el topógrafo con el nivel óptico y adelante de él se para el cadenero con una regla que se llama mira, por esta regla. Entonces cuando él mira por ese ojito, ve un eje central y aquí, por ejemplo, este eje central le pegó más o menos al número casi que al 15, o sea que 14. Cada una de estas mide 2 centímetros, 2, 4, 6, 8, 10, 1 centímetro, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9. O sea que esto es 14.9 centímetros de altura. Entonces con eso sabe la persona a qué altura está, donde se está parando. Por eso se llama nivel, porque indica el nivel, y óptico porque es con los ojos. Bueno, entonces acá viene el topógrafo, mira por el nivel, por allá se para el cadenero con la estación o con la mira, con la mira, con la mira estadimétrica, que también es el mismo nombre. Decirle mira o mira estadimétrica es lo mismo. Entonces se para allá y ya él cuando mira, eso le pega en una altura y con esa altura ya sabe a qué altura está esto apoyado. Y con esa altura de eso apoyado, menos la altura del instrumento, se sabe a qué altura está eso. Ejemplo, digamos que él miró aquí y le pegó en 7. Y resulta que ese instrumento está a una altura de 6. Entonces, ¿cuánto es la diferencia del instrumento a donde está parado el cadenero, a donde está parada la mira, según eso? Con idea. 1 metro. 1 metro, muy bien. ¿Sí? Porque ella está dando 7 y esto tiene 6 de altura, pues 7 que ella tiene menos 6 de altura, pues la diferencia aquí es de 1 metro. Pero aquí está apuntado 1 metro. Entonces de esa manera él va corriendo esta mira y se van sacando las nivelaciones de ese terreno para poder saber si está más alto o más bajo. Pues se llama nivelación. Aquí pues lo muestro gráficamente, mirando diferentes posiciones y se sacan las diferentes alturas, pero es el mismo concepto. En topografía, cuando usted, estos ángulos verticales es mirando, yo estoy aquí parado y miro hacia el sol, hacia arriba,
Entonces, cuando yo miro hacia arriba, este ángulo se llama cenit, y el ángulo que hay, eso sería Z, ¿no? Z positivo. Entonces, el ángulo que hay entre el Sol y nosotros, por así decirlo, es el ángulo cenit. Se asume que el Sol está verticalmente a nosotros, verticalmente a las 12 del día, verticalmente a nosotros, y el ángulo que se forme, por ejemplo, si yo pongo mi mano inclinada mirando hacia abajo, pues técnicamente si yo fuera este elemento de acá, y yo colocara mi mano, digamos que esta lineecita fuera mi mano, y yo la colocara hacia abajo así, pues el ángulo que se forme entre mi cabeza y mi mano es el ángulo cenit o cenital, o entre el Sol y mi mano. Ese ángulo que se forme ahí es el ángulo cenital, medido desde el Sol hacia mi mano, en sentido horario. Pero si lo mido de aquí para arriba, sería el ángulo de elevación. Del horizonte hacia arriba sería el ángulo de elevación. ¿Es claro eso? Vamos a mirarlo aquí gráficamente. Digamos que esta persona llega y tira, proyecta una línea así. Entonces, ¿cuál sería el ángulo cenit de esta línea? Digamos que por acá tuviéramos un edificio y desde ese edificio tiraron esa cuerda. Entonces, ¿cuál sería el ángulo cenit de esta cuerda? Pues sería el ángulo que se forme entre la parte de arriba de mi cabeza y este elemento, que en este caso coincide también con azimut. Esto sería el ángulo cenit porque se está asumiendo que se mide con respecto al Sol, a un plano vertical. Fuera del Sol así. Digamos que ahí tenemos el Sol irradiando su calor. Entonces el ángulo que se mide con respecto a un plano vertical, del Sol hacia nosotros, sería el ángulo cenit. Ya lo corro para que coincida. Esto ahí. Ese sería el ángulo cenit. ¿Y cuál sería el ángulo de elevación? Pues el que formamos con el plano horizontal. Mi plano horizontal es la Tierra. Y el ángulo que se forma aquí, que sería el complemento, ¿no? Por geometría, este sería el complemento. Recuerden que para formar un ángulo de 90 grados, la suma, lo que le falte a un ángulo para que se vuelva 90 grados, es complemento, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Lo que es un ángulo cenit, y este sería un ángulo de elevación. Preguntas, muchachos o chicas. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Ahora, eso es si lo trabajo en el cuadrante de arriba, pero ¿qué pasa si lo trabajo en el cuadrante de abajo? Si lo miro, digamos que subterráneo, digamos que por aquí tuviéramos un tubo que conduce agua, tuviera alcantarilla, fuera este y para acá coge la alcantarilla. Entonces, ¿qué pasa si voy a trabajar subterráneamente? Entonces, el ángulo que se me forme aquí entre este y este ángulo, es el que tenemos marcado como ángulo de depresión o hundido, ángulo de depresión. Siempre va a estar como negativo. Y el ángulo que se me forme con el eje vertical del plano del Sol, por así decirlo,
ese ángulo que se me forma acá, ese ángulo de aquí, se considera el ángulo nadiar. Este aquí, naridad, ángulo naridad. ¿Está claro los diferentes ángulos que podríamos tener? Hablando respecto a ángulos verticales. Sí, señor. Gracias. Bueno, en el rótulo que ustedes van a construir, pues deberían de tener un logo, el norte, una escala gráfica, los logos, unas convenciones, unas notas generales, una localización geográfica, unas coordenadas de proyecto, unos datos del proyecto y unos datos generales. Todo eso que está aquí se agrupa en un formato y por estándar ISO hay unos formatos que llaman A0. Si a mí me dicen que mi formato es A0, me están hablando que mide 84 centímetros por un metro, o bueno, .841 por un metro, .189, si me hablan de un A0. Si me hablan de un A1, la mitad, entonces mire, el A0 es el más grande, el rojo. Pero si el A0 lo parto en la mitad, se me vuelve un A1. Y si el A1 lo parto en la mitad, se me vuelve un A2. Y si el A2 lo parto en la mitad, se me vuelve un A3. Y si el A3 lo parto en la mitad, se me vuelve un A4. Que serían las medidas más estándares que se conocen de formatos ISO. Nosotros, como los dibujos los hacemos con estándares, pues el formato que vamos a trabajar es un ISO. Usted escoge cuál quiere. Si el A0, el A1, el A2, el A3 o el A4. ¿Cuál es el que más se utiliza? El A3. El que más se utiliza el A3. Para los planos. Porque es un tamaño ni tan grande ni tan pequeño. Pero si mis planos son muy grandes, pues lo tengo que meter en un A0 para poder trabajar. Para poder meter más información. A la final puede que quede de esta manera. Esta es una propuesta de formato. No significa que tiene que quedar así. Aquí está con un cajetín vertical. Pero si usted quiere hacer un cajetín horizontal, válido. Si usted quiere tener el cajetín al lado izquierdo, válido. No hay problema. Esta es otra propuesta, miren, un cajetín más pequeño horizontal. Hay varias propuestas, usted decide con cuál se va. ¿Qué dice la norma? Para que eso sea legible, la letra más pequeña, 2.5 milímetros. De ahí para arriba, los tamaños que usted quiera tener. Pero la más pequeñita debería ser 2.5, para que sea legible cuando se imprima. Preguntas hasta ahí, muchachos, para no saturarlos más ahí. Bueno, entonces yo les voy a enviar varias cosas. Les voy a enviar los videos que ya les envié de la clase número 1. Les voy a enviar los videos que cubren toda la clase número 2. Y les voy a enviar los videos que cubren la clase número 3. Para que empecemos a trabajar la metodología Free Classroom. Les recuerdo, ustedes ven los videos, tratan de desarrollar la práctica. Si tienen inconvenientes, si no les da con la explicación del video, que estoy casi seguro que les da porque he invertido el tiempo suficiente pensando en las cosas que necesitan y las que me hicieron falta las he ido metiendo. Entonces lo trata de hacer con eso. Si no le da, pues simplemente me manda un correíto o se conecta en cualquiera de las otras clases que yo mandaré las conexiones de todas las clases, o se conectan en la asesoría nocturna. Cualquiera de esos espacios se puede conectar a preguntarme ¿cuándo me debe entregar? ¿Cuándo me debe entregar? Entonces, la primera semana, pues yo esperaría que ya me hubieran enviado por lo menos la práctica 1. Sin embargo, como sé que hay gente que le molestó el computador, que no pudo bajar, que no lo instaló, que lo tiene mi prima, que lo tiene mi... Bueno, la excusa que sea o la justificación que sea, pues yo les doy plazo para la siguiente semana. Entonces, técnicamente, ¿cuál sería el esquema a seguir? Con la información que les voy a dar hoy, y ustedes estarían en capacidad de que llegáramos a la práctica número 8. En capacidad de llegar a la práctica número 8. ¿Cuándo me entregan la práctica número 8?
en la cuarta semana. Entonces, en la cuarta semana voy a recibir todas las demás prácticas. Si usted me las envía antes, perfecto. Sé que está trabajando y le está dedicando el tiempo que es. Si me las envía el último día, la cuarta semana, pues también se las voy a recibir. A partir de la cuarta semana, ya empiezo a recibir las prácticas en el orden que son. Las que son del 5 al 5, las que son del 6 al 6, y así sucesivamente. Digamos que hasta la cuarta semana van a tener plazo de adaptarse para que instalen el civil, para que formateen su equipo si lo tuvieron que formatear, para que alicen todo y hagan sus cosas. Porque el primer día no entró a clase, porque el profesor dio la mitad de la clase, bueno, para que todas esas cosas se vayan ajustando y para que ustedes vayan cogiendo la dinámica de la metodología Free Classroom. Porque pues hay videos, por ejemplo el del formato, usted lo va a ver por su cuenta y lo va a intentar hacer. El del escritorio lo mismo, o sea, entonces para que vayan cogiendo el esquema de la metodología. ¿Hay alguna pregunta? Yo les envío correo indicándole videos para la clase número 1, videos para la clase número 2, videos para la clase número 3 y videos para la clase número 4. Y le agregaré un ítem donde le coloco videos de conceptos que deberían de conocer, lo de los ángulos, lo que hemos, algunas de las cosas que les he hablado hoy, que se supone pues se las enseñaron en algún momento. Pero bueno, si no se las dieron, ahí está el material. Entonces digamos que no habría la excusa para no distinguirlo. ¿Alguna pregunta? Sergio, dime. No, acuérdate, Sergio, qué pena, no hay necesidad como casi la gente no pregunta nada, no hay necesidad de levantar la mano, simplemente abres el micrófono y si estoy hablando, pues me interrumpes, no hay inconveniente. Si está hablando un compañero, sí esperemos a que termine de hablar el compañero y ahí sí hablamos, pero no hay problema, no es un requerimiento de la levantar la mano, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Tengo una pregunta. En el asunto del correo, cuando van a enviar las prácticas, ¿solamente tienen que colocar el nombre, el código y el grupo o hay que colocar más? Solo práctica 1, práctica 2 o práctica 1, 2, 3 y 4, solo eso. ¿En el nombre de la persona enviada? Sí, ¿por qué? Por dos cosas. La primera, la práctica 1, 2 y 3 no tiene todavía rótulo. Como no tiene rótulo, pues no va a tener el logo y el nombre y las cosas tuyas. Pero ya a partir de esas, tú tienes que meterle un rótulo y en el rótulo tienes que poner tu nombre y tu código. Entonces ya en el dibujo, dentro del dibujo, estarían tus datos. Segundo, yo lo que hago es coger desde el correo que me llega, copio el correo y hago una búsqueda en mi Excel y te localizo por correo. Y cuando te localizo por correo, abro la información, la miro y ahí ya pongo tu nota. Entregó o no entregó. Entonces yo te localizo por el correo. Ah, vale, muchas gracias. Lo único que sí les pido es que el asunto pues diga qué prácticas vienen ahí. Nada más. Profe, tengo una pregunta. Juan, dime. O sea que para esta semana, que es la 2, tendremos que entregarte hasta la práctica 4 o 5. Lo ideal es que sí, tuvieran hasta la 4 o 5, pero como acabo de decirles que hasta la semana 4 las voy a recibir todas de ahí para atrás. Entonces, si alguien en la semana 4 me envía la primera de rumbos, yo se la reviso como si estuviera cumpliendo con todo porque estoy dando el espacio. ¿Cuál espacio? Pues para que la gente que no tuvo el internet, el computador, pues se lo consiga. El que no pudo instalar el AutoCAD, pues que lo instale. El que le falló algo, pues que lo arregle. El que no se conectó a clase, pues que vea el video, que se pongan al día. Porque a partir ya de la semana 4, pues ya para mí todo tiene que estar normalizado. Ya ahí ya no puedo esperar que no, es que no puedo instalar el AutoCAD, no, es que yo no tengo internet, bueno, yo no tengo equipo. Pues ya saben que si no hay equipo, ¿cómo trabajan? Esto es 100% práctico. La teoría de esto es mínima. Mire que casi que ni hay teoría. Es pura práctica. Listo, preguntas. ¿Cero preguntas? El correo, bueno, ya lo he leído. Bueno, chicas y chicos, si no hay ninguna inquietud, que tengan una feliz tarde y estoy pendiente de cualquier inquietud de ustedes. Recuerden, únicos medios de comunicación, el email y las clases y la asesoría. Por el WhatsApp no le contesto a ninguno, porque el WhatsApp lo utilizo para los clientes.
no lo utilizo para la universidad. Vale, profe, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Profe, ¿no queda en YouTube? Sí, este video regálame en media horita. Porque, por ejemplo, el video pasado lo publicó con la fecha y todo, pero no fue el de nosotros, fue el de otro grupo, el del lunes. O sea, está el mismo título, pero es el mismo video que aparece en los lunes. Déjame, yo miro a ver por qué me equivoqué. Pero este lo subo ya lo voy a subir. Y el del lunes ya lo subí, o sea que ahí ya no me confundiría. No sé qué pasaría ahí, pero bueno, trato de verificar si lo puedo arreglar esa confusión. Sin embargo, recuerden que las clases van muy similares. Entonces, bueno, claro que como este lunes fue festivo, ya ellos se corrieron. O sea que en este momento ustedes están más adelantados que ellos. Ellos lo van a ver el próximo lunes. Pero yo trato de llevar las clases muy parejas, en lo posible. Por eso pueden entrar a otras clases si necesitan ponerse al día o ver algo que no entendieron para repetirlo ahí. Y preguntar, obviamente. Vale, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Profe, con los videos que tienen en YouTube también eso ayuda para resolver las prácticas, ¿no? Sí, claro, es que realmente yo tengo todo el curso en YouTube. Lo único lo que cambia es que en el correo yo te doy el orden de verlos. Porque el que entra en YouTube no sabe en qué orden los tiene que ver, entonces no hay forma de que lo aprenda tan fácil, le cuesta mucho trabajo. Pero cuando yo se los entrego en un orden, si usted lo ve en ese orden, pues sabe que puede cumplir con la práctica, y al ir cumpliendo con las prácticas, pues va entendiendo todo el manejo del programa. Ok, profe, gracias. Vale. Profe, Dime, vaya. es que quería consultarle, ¿sería hasta la práctica 4? O sea, 2, por ejemplo, bueno, supongamos yo ya hice la 1, entonces sería la 2, 3 y 4, Sí. que usted nos sugiere de pronto entregarla en esta semana, o si no, pues ya hasta la semana 4, ¿sí? ¿Es Bueno, correcto? a ver, despacio. En este momento, hoy es nuestra segunda clase, ¿estamos? Sí, señor. Entonces, teóricamente, a partir de mañana, hasta dentro de 8 días, ya deberían de tener las prácticas 1, 2, hasta la que dice 3, hasta la número 6, creación de casa en planta. Hasta ahí deberían de tener hecho para dentro de 8 días, si todo estuviera normal. Pero pues como ha habido una normalidad, yo les estoy dando plazo hasta la 4ª semana para que tengan esas prácticas hechas. Bueno, profe, entonces en total serían 6 prácticas, ¿no? Contando... Sí, 6 prácticas. Hasta la casa en planta. Bueno, profe, ya. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Obviamente el que quiera ir adelantando, adelanta. Bueno, pues ustedes tienen total libertad, tienen toda la información ahí. Y si alguien me dice, mándeme los videos de las clases 5, las 6, las 7, las 8, yo se los envío. Sino que no se las envío de una sola a todos porque se llenan de videos y se saturan. Pero si alguien ya ha ido avanzando más, pues yo le puedo ir enviando el otro material, el orden del otro material. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, hasta luego.